Reciban un cordial saludo todos los que están participando de este curso de alergias alimentarias enfocado para padres de familia y cuidadores. Mi nombre es Juan Pablo Riveros y dando continuidad con nuestro siguiente módulo, el módulo 5, que corresponde a un tema que es fascinante, donde tal vez incluso muchos de ustedes como padres de familia dentro de la consulta que normalmente tenemos con el pediatra, con el gastroenterópata, incluso con el alergólogo, no, en muchos casos no lo abordamos, y es por qué ese niño con alergias alimentarias no quiere comer. Para esta presentación tan maravillosa, quiero invitar a María Patricia Reyes. María Patricia es fonoaudióloga de la Escuela Colombiana de Rehabilitación de la Universidad del Rosario, es especialista en terapia miofuncional y disfagia del Instituto de Terapia Miofuncional de la Universidad Nacional de Colombia y tiene además un entrenamiento en el manejo de, bueno, estos son trastornos del sueño y de ronquido del Instituto Nacional de Enfermedades del Sueño de Brasil. María Patricia, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Para mí es un honor compartir lo que he ido aprendiendo en el transcurso de la vida, en el manejo que he tenido de familias, de niños, y bueno, aquí para compartir con ustedes y comentarles algunas de las cosas y de las inquietudes que pueden surgir. Muchas Muchísimas gracias. gracias por tu invitación. No, a ti de veras, gracias por compartir este espacio con nosotros. Como ya ustedes lo han visto, pues obviamente la dinámica para que sea mucho más sencilla y más agradable, sobre todo porque estamos hablando a padres de familia, tratamos de extraer como las principales preguntas de lo que nosotros percibimos, que es lo que nos hacen en el día a día en la consulta. Entonces, quiero proponerte que lo hagamos de esa manera. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta y es esta, y es ¿por qué esos niños comienzan a rechazar o los papás dicen, ¿por qué me está rechazando ciertas texturas? Perfecto, bueno. Pueden ser muchas las razones, pero me voy a enfocar en un tema que sé que es de gran relevancia para estos niños que están rechazando texturas. Para algunos niños recibir o identificar los estímulos de entrada o los estímulos sensoriales puede ser altamente complejo, o bien porque los reciben de una manera exagerada, tienen hiperrespuestas ante los diferentes estímulos, o bien porque los reciben de una manera hiporresponsiva, es decir, tienen respuestas disminuidas con relación a los mismos estímulos. Debemos recordar que cada bocado que llega a mi boca me está dando muchísimas sensaciones. Nosotros desde la terapéutica podemos hablar de que cada bocado que llega a mi boca me está transmitiendo entre 12 y 15 estímulos diferentes. Y cada bocado además es diferente así esté en el mismo momento de la comida y esté recibiendo el mismo plato. Eso hace que los estímulos a nivel visual, yo primero reconozco lo que va a llegar a mi boca, que está en el plato, para poder disponer mi organismo, mi corporalidad, mi mente, mi emoción a recibir ese alimento. Pero también hay estímulos táctiles que tienen que ver con consistencias que tienen los alimentos, diferentes consistencias, peso que tiene cada uno de esos alimentos, tamaño que pueden tener esos alimentos, lo cual me lo va a transmitir el sistema táctil. Adicionalmente a esto, tengo un sistema olfativo que me permite determinar qué
alimento es el que voy a recibir, si es agradable o si no es agradable, si es comestible o no es comestible. Tengo otro sistema de entrada que es el sistema gustativo, que me permite identificar ante qué gusto me voy a exponer yo, si es un alimento dulce, salado, ácido, amargo o umami, que hoy sabemos por la apertura económica que existe que hay un quinto sabor hasta hace más o menos unos 15 años totalmente desconocido. Pero adicionalmente a eso hay otras sensaciones muy importantes para permitir reconocer esos alimentos. Está, por ejemplo, la parte propioceptiva, cómo yo determino en qué lugar se encuentra y cómo el manejo de mi articulación temporomandibular al intentar mascarlo o masticarlo me está brindando una información. Sistema auditivo, cada alimento tiene un sonido y seguramente a ustedes les ha pasado que cuando están comiendo determinados alimentos, especialmente los que son muy húmedos, que tienen unos índices altos de látex, por ejemplo, el banano, puede ser para algunos individuos un poco molesto por la transmisión de sonidos que nos está dando este. Hay otro sistema que es el vestibular, que aparentemente no está dentro de los sistemas de sentido como estrictamente lo reconocemos en la gran mayoría de los casos, pero es un sistema muy importante porque es el sistema que nos permite tener equilibrio, manejar la postura. Y si yo tengo un buen manejo de postura, la interpretación que voy a hacer de aquel alimento que está frente en mi plato, pues va a ser mucho más precisa. Esta combinación de estímulos y combinación de entrada, como les decía, me puede dar dos tipos de respuesta en aquellos niños que rechazan los alimentos. Una puede ser una respuesta aumentada. Esa respuesta aumentada es, por ejemplo, como cuando ustedes sienten o intentan cepillarse sus dientes con un cepillo tremendamente duro o muy grande. Inmediatamente la reacción es que ustedes quieren tratar de desaparecer ese cepillo o evitar que ese cepillo entre a la boca o cerrar la boca, taparse. Y si el niño tiene la posibilidad de caminar, pues incluso huir a la derecha o huir a la izquierda con el fin de que ese estímulo no le llegue a su boca. Así como ustedes ven en la foto, un cepillo enorme, la sensación que les puede llegar a los niños, especialmente a los niños que son hiperresponsivos, es esa, un alimento excesivamente grande, no lo puedo manejar, no soy capaz de saber qué debo hacer con él y por lo tanto mi respuesta va a ser rechazarla. Por el otro lado tenemos la hiporrespuesta. Entonces yo les pongo el ejemplo de como cuando vamos al odontólogo y nos anestesian, nos ponen un anestésico local y resulta que cuando salimos a veces ni siquiera nos damos cuenta que se nos está saliendo la saliva o empezamos a mover la lengua o mover la mandíbula y nos mordemos, y si intentásemos alimentarnos o comer algo, ese alimento no tendría el registro sensorial de gusto, incluso de olfato. El gusto y el olfato son dos sentidos que están muy unidos, muy relacionados. No sabría en dónde está ubicado y por lo tanto podría rechazar ese alimento. Entonces, las hiporrespuestas o las hiperrespuestas de parte de nuestros niños son uno de los elementos que con mayor frecuencia causan el rechazo a los alimentos. Por respondernos esa inquietud, sobre todo porque tú sabes que los niños, pues no solo que los que tienen alergia alimentaria, sino los niños que comienzan ese proceso de la exploración de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, es una ventana crítica para todos, porque sobre todo ese niño se va a exponer a ciertos alimentos, algunos que vamos a ir probando durante cierto tiempo para mirar si son bien tolerados desde el punto de vista de tolerancia de texturas, pero además desde el punto de vista de tolerancia si los aceptas desde el punto de vista de la alergia. Y siempre, no sé si a ti te ha pasado que ahorita, claro, estamos con todo el proceso
de las nuevas técnicas de alimentación complementaria, del baby led weaning, del bliss, y resulta que a veces nosotros como médicos y los papás que ahorita están aprendiendo mucho de estos temas creen que ahora todo niño a los 6 meses ya tiene que estar entrenándose ya en alimentos completamente sólidos y resulta que no es así, ¿no? Sí, eso tiene varias, digamos, aristas. Yo digo, digamos, literalmente que gran parte de mi aprendizaje se lo debo a mis hijos, que me han permitido tener un pensamiento muy flexible y no ser fundamentalista en nada. Sí. Yo no soy fundamentalista, creo que cada binomio de familia o trinomio, como lo quieran llamar ustedes, o cada familia tiene unas características supremamente particulares, que además no se basan solamente en lo que piensan los padres, sino en su estilo cultural, en su estilo social, en su estilo de apoyo familiar. Esta pandemia ha causado grandes estragos y hoy en día muchas veces esa intuición que pudimos tener nosotros, los de generaciones anteriores, no se está permitiendo. Y entonces se quiere, digamos, como homogenizar las respuestas sin tener en cuenta las habilidades. Y ahí es donde empezamos a tener la dificultad. Si bien algunos niños pueden tener unas aptitudes y unas habilidades para empezar a más temprana edad, también es cierto que hay otros que no la tienen y no quiere decir que tengan ningún problema. Entonces, ahí hay muchas aristas. Lo otro que puede pasar cuando tú me decías, me ponías la imagen de por qué se demora en comer, Sí. pues yo explico esto de la siguiente manera. Yo procuro ser muy pedagógica, me encanta la pedagogía, me encanta que las familias con las que yo estoy aprendan mucho, porque estas son actividades de la vida cotidiana que además se repiten entre 5 y 7 veces al día. Entonces, ¿por qué se puede demorar un niño en comer? Para nosotros, desde la óptica de aprendizaje, existen 3 pilares y yo lo divido de esa manera cuando lo explico a mis familias. Uno de los pilares es la biología, cómo se encuentran mis estructuras, cómo se encuentra mi anatomía y cómo se encuentra el funcionamiento de esas estructuras, porque si bien la anatomía puede estar íntegra, es probable que las funciones empiecen a tener modificaciones por muchos factores. Entonces, el primer pilar, la biología propia del niño. Hay un segundo pilar que también es importantísimo, está la genética. La genética que reconoce no solo lo que ha pasado al interior de los padres, sino en el recorrido de las familias. Familias que tienen una historia de dificultad alimentaria son familias que tienen más riesgos de que sus hijos presenten esa dificultad alimentaria, porque se empieza a presentar la manifestación de volverse algo más estable esa respuesta a dificultad. Por el otro lado está la epigenética, que hoy se reconoce como un elemento fundamental de desarrollo, en donde si bien no está estabilizada la respuesta y no hay un cromosoma identificable todavía, ni ningún brazo del cromosoma identificable para poder saber que este niño va a tener una mayor demora por tal o cual razón, también es cierto que el ambiente que circunda al niño, por ejemplo, en el embarazo de la madre, puede ser crítico en el momento del desarrollo de las habilidades o de las destrezas de ese niño para enfrentar un alimento. Entonces, esa sería la parte epigenética. Y hay un tercer factor fundamental, que es el ambiente. Y tú tienes razón en lo que me estabas hablando, Juan Pablo, con relación a las ventanas de oportunidad. Una ventana de oportunidad es aquel momento o periodo de desarrollo que está abierto, pero así como la ventana se abre, la ventana también se cierra, y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿En qué momento esa ventana se puede cerrar? ¿Qué busco yo? Que el niño tenga unos aprendizajes desde la naturaleza
desde un ambiente propicio, desde unas condiciones biológicas y desde un ambiente o unas condiciones genéticas lo más aptas posibles. El niño me va mostrando a mí características que me dicen, ya está listo para. Y esas son las preguntas que nosotros les hacemos. Entonces, esas ventanas de oportunidad son fundamentales porque con base en esas ventanas yo puedo predecir qué tan factible es que ese niño realmente logre adquirir los procesos alimenticios. Pero también dentro del ambiente está el que me permiten experimentar. La alimentación es un proceso. Proceso significa que tiene tiempos, que hay etapas, que no es que el niño empiece de una vez a comer y pueda enfrentarse a toda consistencia, toda textura e incluso todo tipo de alimento. Pero entre más provocativo sea el ambiente y más exponencial a la experiencia sea ese ambiente, más probabilidades de que ese niño tenga unas buenas aperturas. Esas aperturas requieren o esas experiencias requieren que el ambiente sea lo más natural posible también. Es decir, evitar la tecnología. La tecnología, si bien ha sido un elemento importantísimo en el avance de la humanidad, porque lo es, también tiene unas condiciones en las cuales no nos permite, no nos facilita el desarrollo de las funciones, así la biología esté bien, así la genética esté bien y así la ventana de oportunidad esté adecuada. Y si yo pongo a un niño a experimentar frente a un iPad, frente a un celular, frente a un televisor, frente a una gran cantidad de juguetes, y el niño no tiene la posibilidad de copiar un modelo que me está dando el adulto acompañante, la probabilidad de que el desarrollo se dé en esos momentos de ventana de oportunidad empieza a bajar. Completamente de acuerdo. Date cuenta que eso es importante y hay que establecer unas dinámicas, pero sobre todo hay que establecer pautas, unas pautas muy claras y nosotros como cuidadores, como padres, pues tenemos que comenzar a dar ejemplo también dentro de ese proceso para que esos niños, ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es importante porque muchos de esos niños definitivamente no comen por ese tipo de situaciones. Quiero hacer Correcto. una pregunta y es... Bien, Perdóname que te interrumpa bien. antes de continuar y es lo siguiente. Tú acabas de poner el dedo en la llaga, Juan Pablo. Modelos. Resulta que yo hago el ejercicio con mis hijos y con mi esposo cuando vamos a restaurantes y miramos qué dinámicas manejan las familias. Está la familia que tiene el iPad, el celular, el computador o que está hablando por teléfono y nunca se miran. Y donde todos están en tecnología. Entonces, esos modelos se tienen que copiar si me los brindan. Pero si lo que me brinda mi familia como modelo es que están pegados a un celular o que suena el timbre y todo el mundo se para, o que el que va terminando se va parando y va saliendo, pues yo no puedo tener el modelo más adecuado posible. Eso era la aclaración que Sí, quería no, hacer. no, exacto. Y a veces uno como papá cree que ellos no se dan cuenta, pero ellos absorben absolutamente toda la información y los modos de comportamiento de los adultos. Entonces, mucho ojo con esas conductas para evitar obviamente ese tipo de situaciones. La otra pregunta que te quería hacer era esta y es definitivamente por qué muchos de estos niños no mastican adecuadamente y dejan los residuos o los trozos de alimento completamente ahí en la boca. ¿Por qué se presentan ese tipo de situaciones? Perfecto. Entonces, en la primera pregunta estábamos hablando de las sensaciones, de cómo se van elaborando esos inputs y cómo esa entrada del estímulo me va permitiendo tener, por un lado, experiencias que van dejando una huella en el cerebro, una información cerebral, pero además me van permitiendo unos tiempos de interpretación de todo aquello que está entrando a través de los diferentes canales, de los 8 canales de sentidos que hoy se conocen. Esta otra pregunta de
por qué no mastica adecuadamente o me deja la comida en la boca, lo quiero orientar más hacia la respuesta, es decir, lo motor. Si yo no tengo un input adecuado, si la velocidad con la cual la información me llega y entra al cerebro de manera desorganizada o quizá muy lenta o probablemente muy rápida, esa información no me va a permitir estructurar un plan motor oral para dar la respuesta masticatoria. Fíjense la importancia de los inputs, de cómo me está entrando la información. Porque la base del movimiento, digo yo, es la sensación. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo de odontología. Si vamos al odontólogo y nos ponen una anestesia, así sea local, lo primero que nos advierte el odontólogo es no coma durante los siguientes 30 minutos, porque el odontólogo claramente sabe que el riesgo de que yo me atore o de que aspire o que microaspire o que broncoaspire o que haya una penetración del alimento es muy alta. ¿Por qué? Porque me bloqueó las entradas. Eso es lo que hace la anestesia, ser un bloqueador de las entradas. Si por el contrario mis entradas, mi organización de esos diferentes estímulos está adecuada, pues yo voy a poder tener una muy buena identificación del estímulo. La organización de la respuesta me llega al cerebro y el cerebro va a interpretar esa información, logrando organizar un plan motor que va hacia el otro hemisferio. Aquí me están viendo ustedes volteada, entonces sería el hemisferio derecho es quien recibe, el hemisferio izquierdo es quien planea más las ejecuciones. No quiere decir eso que no haya una correlación. Hay una correlación interhemisférica a través de una estructura cerebral que para nosotros en la parte de habilidades alimenticias es fundamental y se llama el cuerpo calloso. Es una estructura que permite relacionar esos dos hemisferios de tal manera que la información que llegue al uno y sea interpretada pase inmediatamente al otro y sea planeada, organizada para finalmente ser ejecutada. Si mis inputs no están adecuados a nivel visual, porque estoy ante un iPad, ante una cámara, o no tengo el modelo conveniente, adecuado, o si soy reactivo al tacto y cada vez que me llega el alimento, para mí es un alimento que no puedo controlar en tamaño o en forma, o si por el contrario, cuando me sientan en la silla estoy elevado y mis pies no tienen un piso de apoyo que me permita organizar toda esa parte postural y que por lo tanto mi sistema y mi cuerpo están como en un balanceo que me dice, pilas, usted se va a caer, usted no puede hacer nada más porque donde usted empiece a actuar a nivel oral, se va para un lado, se va para adelante, se va para atrás o se va para el otro. Entonces, esos sistemas vestibular, ese sistema propioceptivo, ese sistema visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil y auditivo, me van a ayudar a hacer ese plan motor que vendría siendo ya lo kinestésico. Entonces, una de las razones por las cuales los niños no mastican adecuadamente de forma correcta o empaquetan tiene que ver fundamentalmente con este tipo de entradas, la velocidad con la que me llega, la interpretación que mi cerebro hace de esa información y que si no se hace en los tiempos y en los momentos justos y adecuados, pues va a empezar a darme un tipo de respuesta, un tipo de planeamiento motor indeseable, con una proyección incorrecta y con una ejecución absolutamente alterada. Es importante que entendamos que cada uno de estos sistemas me permite tener vínculos. El bebé nace y el bebé ha tenido un entrenamiento en útero, un entrenamiento de una función, un par de funciones vitales, succionar, deglutir y respirar.
Y ese entrenamiento es el que le permite al niño empezar, una vez nace, con toda la función de supervivencia. Sin embargo, esas funciones de supervivencia tienen un vínculo afectivo muy grande. Si esos vínculos afectivos que inicialmente me llegan a través del tacto, a través de la visión, a través del olfato. Los niños reconocen, los bebés reconocen quién es su mamá, porque mami tiene un humor característico y específico, y también reconocen quién es papi, porque papi tiene un humor característico y específico. El tono, la voz que utiliza papi o que utiliza mami o que utilizan los hermanos, si es un niño que no es el mayor, van dando unos marcadores de respuesta y esos sentidos también ayudan en la formación de los vínculos y de las emociones. Parte de la alimentación tiene que ver con la emoción. Hay unos estudios que muestran cómo niños prematuros extremos que tuvieron que estar en la unidad de cuidado intensivo neonatal, en donde había o bien un exceso de estímulos por todos los monitores que hay, o bien se le estaban bloqueando algunos sistemas de entrada, por ejemplo, el sistema visual, que es el que generalmente en niños prematuros extremos se tiene que bloquear porque se ponen unos antifaces especiales. Se había visto como al no crear ese primer vínculo materno, que no necesariamente es a través de la lactancia materna, aunque eso es tema para otro estudio. Les dije al principio, yo no soy fundamentalista. Parte me lo ha enseñado la vida, pero gran parte me lo han enseñado mis hijos, cosa que les agradezco siempre. Ese vínculo no solamente se logra con la lactancia materna, también se logra con la lactancia artificial. Y si ese vínculo no es un vínculo tranquilo, no es un vínculo propicio, no es un vínculo de reconocimiento, de tiempo, de no estar con el afán de yo tengo que darle rapidito porque me tengo que ir a trabajar o tengo que... No, papi, mami, cuidador, abuela, el que sea, aquí hoy en día se ha abierto la posibilidad a muchas personas, pues esa emocionalidad va también teniendo cambios y va también teniendo impactos en las respuestas motoras ante la comida. Perfecto. Y en esos casos, ¿qué debemos hacer al respecto, María Patricia? ¿Cómo podríamos abordar ese tipo de situaciones? Bueno, primero que todo, yo creo firmemente que debemos creer un poco más y debemos validar un poco más la intuición. La intuición de los padres es una intuición, y tú lo sabes, Juan Pablo, que en el 99.99% de las veces no está equivocada. Los papás saben cuando a un niño le pasa algo. Ellos lo sienten. Yo digo que hay un cordón umbilical físico que se corta en el parto, pero hay un cordón umbilical emocional que perdura a lo largo de la vida y que cada vez se fortalece más. ¿Qué se puede hacer? Primero, para poder abordar un niño que tiene cualquiera de estos problemas, bien sea desde la óptica sensorial, bien sea desde la óptica motora, yo lo que hago generalmente es primero reconocer qué tipo de familia tengo al frente. Porque también les decía, yo no puedo generar una receta de cocina porque tenemos características y diferencias socioculturales, raciales. Hoy los matrimonios son multiculturales. Hoy tenemos matrimonios entre extranjeros que hablan además muchos, el uno le habla un idioma, el otro le habla otro idioma y el ambiente le da otro idioma a estos niños. Entonces yo, por ejemplo, tengo que brindar la oportunidad de reconocer ante qué tipo de familia me encuentro, qué es lo que para la familia es importante, porque aquello que es importante para la familia también lo es para mí, y con base en eso yo diseño, ahora sí, el permitir experiencias. Permitir experiencias como que agarrar, oler, probar, escupir. No todo les tiene que gustar tampoco.
Los niños tienen también gustos desde el momento del nacimiento y ese gusto puede hacer que no le agrade tanto específicamente ese sabor y está bien que el niño eventualmente lo rechace o lo bote. Eso no quiere decir que el niño no lo va a probar. Eso lo que quiere decir es que yo debo modificar la presentación la siguiente vez, o bien sea de la consistencia, de la textura, o si era cocido, ponerlo crudo, si era crudo, facilitarlo vaporizado en unos platos un poco más grandes, en donde el niño sienta que lo que tiene que comer o el reto que se le impone es más pequeño. Jugamos un poquito con esa parte visual, que busque el niño, que el niño pruebe, que el niño sienta. Entonces, permitirles que se unten, permitirles que agarren con sus manos, que lleven a su boca, por supuesto, siempre supervisados del adulto. Estos son actividades que jamás debe hacer el niño solo. El niño debe siempre comer acompañado por un adulto. Puede ser papi, puede ser mami, puede ser abuelo, puede ser nana, puede ser cuidador externo. Esas experiencias entonces le van a permitir que él agarre y lleve. Recuerden que hay una parte y un hito de desarrollo muy importante que es la coordinación mano-boca. Quizá tú que hablabas al principio de metodologías, el Baby Led Weaning ha ayudado bastante a reconocer el valor de esa técnica de que el niño agarre y se unte. Si ustedes quieren que el niño salga como el príncipe azul, pues no le pongan la ropa antes. Utilicen otra ropa que él pueda untar, porque en el momento en que él va a regarse o va a untarse, aquel grito de no puede hacer que el niño diga, oye, aquí me va a pasar algo y no lo vuelva a coger. Recuerden las experiencias y recuerden los modelos. Entonces, brindarles esas oportunidades sería lo más valioso y más importante. Sí, y reforzando frente a esa pregunta, ¿qué recomendaciones nos darías? Sumado, ya nos has dado varios tips, pero ¿cómo lo haríamos para ir en proceso de ir avanzando en incorporación de texturas y en alimentos? ¿Cómo tú te apoyas o tú qué les recomiendas a los pacientes en estos casos? Bueno, yo podría, como te das tú cuenta, Juan Pablo, sentarme fuertemente en la palabra, pero sé que tenemos un tiempo limitado, entonces voy a dar un barniz. ¿Qué recomendaciones doy yo? Esos, digamos, 6 puntos para mí son muy importantes. Postura. Si yo tengo a un niño, dependiendo de la edad, porque no es lo mismo la postura que va a adquirir un niño que se está lactando y que está empezando con la lactación 4 o 6 meses, a un niño que tiene seguramente 9, 12 meses. No es la misma postura. Pero yo veo cuáles son sus necesidades, o más que necesidades, perdón, cuál es su proceso de desarrollo y puedo interpretar cuáles serían las posiciones que ese niño tendría más facilitadas para el desarrollo de la exposición al alimento. No le den nunca a un niño en una posición semi acostado y mucho menos en un decúbito supino, es decir, acostado. ¿Por qué? Porque ese niño va a correr enorme riesgo de aspiración. ¿Cuál es la posición ideal? Una posición en donde si el niño por la edad requiere de acoplamientos y de apoyos, los demos. Un niño que tenga piso o un apoyapiés para que pueda generar mejores respuestas a nivel corporal. Una fonoaudióloga, excelente fonoaudióloga norteamericana, dice, bueno, ella ya murió, la doctora Pamela Marshall, una maravilla de persona, dice, dentro de del legado que nos dejó a los fonoaudiólogos que trabajamos esta área, que si uno quiere saber cómo se encuentra la pelvis del niño, observe cómo está la boca, porque la pelvis y la boca tienen una gran relación. ¿Cuál es la postura ideal? Aquella, con base en la edad,
que permita que el niño tenga los apoyos, si lo requiere, porque es un niño pequeño, con los dispositivos más acertados para una postura estable, en donde no haya un balance permanente de ese cuerpo que haga que sea más difícil organizar las entradas de los diferentes estímulos y por lo tanto organizar y planear y ejecutar las respuestas. Un acompañamiento. Siempre debe haber un adulto. Y aquí me perdonan los adultos, y ese adulto debe estar idealmente sin celular, sin teléfono y sin nada. Es el momento de aprendizaje de un hijo. Miren, señores, les cuento que la vida pasa así de rápido, como dice la canción de Juanes, la vida es un ratico, es lo más cierto del mundo. Y cuando uno menos se da cuenta, resulta que el niño ya no es un bebé y quizás ya no es un niño, sino ya es un adolescente. Entonces, gócense estos momentos. El acompañamiento es fundamental, porque en el acompañamiento los padres pueden hacer grandes modelos y grandes experiencias. Gócense la experiencia. Yo nunca digo que el niño se ensució, yo siempre voy a decir el niño se untó. Mis pacientes y mis familias no hablan de se ensució la cara, se untó el cachete, se untó la pumbamba o el mentón, se untó las manos, porque la comida no ensucia. Experiencias variadas, tenemos que brindarles experiencias, que vuelvo y repito, si le ponen la primera vez un trozo de zanahoria cruda y ustedes ven que para él cuesta mucho trabajo y que de pronto la lleva a su boca, pero al sentir como que intenta botarla, la próxima pónganle una zanahoria vaporizada. No es que no vuelvan a poner la zanahoria. Las experiencias tienen que ser, por un lado, variadas, pero por el otro lado, repetitivas. No es factible decir que a un niño no le gusta un alimento si lo ha probado una vez. Eso no es verdad. No hay posibilidad de decirlo así. Porciones y platos indicados. ¿Qué les propongo yo? Las porciones que van variando de acuerdo a la edad. Yo no puedo pretender que un niño de 9 meses se coma un plato igual a su hermano que tiene 2 años. ¿Por qué? Porque su capacidad no es igual. ¿Qué hago yo generalmente? Y es un tip que me ha servido muchísimo con los niños y con las familias. Utilizo platos grandes con las mismas porciones. ¿Qué pasa ahí? Visualmente va a parecerle al niño menos. Estos niñitos de ahora ya nacen con un chip que es atortolante de aprendizaje y de reconocimiento. Platos indicados, es decir, que no vayan a ser platos de porcelana porque de pronto el niño va a intentar coger, llega el grito de la persona que está acompañando, el niño siente y piensa que está haciendo algo incorrecto y se cierra a la experiencia y al aprendizaje. Consistencias y texturas adecuadas que también van de acuerdo a cada uno de los momentos de la vida y revisar un poquito las necesidades fisiológicas, es decir, intentar desde el principio organizar unos horarios que les permitan a los niños también tener la sensación de tengo hambre. ¿Cuándo come uno más? Cuando siente hambre. ¿Cuándo toma uno más? Cuando tiene sed. Pero si no me dan la opción de tener hambre o no me dan la opción de sentir sed, es probable que esa necesidad fisiológica no esté presente y que por lo tanto mi ritmo biológico no me lleve a buscar comer o a buscar tomar. Sí, esos tips son súper fantásticos. El del tamaño del plato es muy chévere porque a veces pensamos que hay que llenar el plato y resulta que, como tú dices, puede ser que sea la misma porción, pero si le hacemos la trampa visual, el niño probablemente va a comer con más rapidez porque va a decir, pues es muy poquito, no me va a llenar y entonces ahí logramos avanzar bastante. Claro, y fíjate una cosa, Juan Pablo, ¿qué te pasa a ti a esta edad? Tú terminas algo y dices, tuve éxito. ¿Y qué pasa cuando tú sientes que tuviste éxito? Al otro día lo repites. Claro, Al niño le pasa exactamente lo mismo. Al niño le pasa exactamente lo mismo. Entonces él va a decir, sí logré comerme todo esto que me dieron. Además estaba sabroso, pues lo vuelvo a hacer. Y el último punto, discúlpame que se me olvidó, es no mezclar los alimentos.
eso es una característica muy, muy cultural nuestra. Yo generalmente les digo, ay, este es un tip también clave, se me olvidó ponerlo en la diapositiva, pero aquí me acordé, empezar por el sólido, no por el líquido. Es decir, si tengo seco y sopa, empiecen siempre por el seco, siempre por el seco. Y ese seco debe ser agradable a los ojos, porque recuerden que todo entra por aquí. Y si yo tengo un plato agradable para mí como adulto, tengan la certeza de que va a ser agradable para el niño. Pero si yo tengo un plato donde todo está mezclado y hay una mezcolanza de consistencias, texturas, alimentos, olores, colores, sabores, pues Dios mío, eso me va a agobiar tanto que yo prefiero rechazar. De acuerdo. Hay un término que ahorita está en boga y es el concepto de la alimentación perceptiva. Muchos pacientes llegan, doctor, y además que ya, como decíamos, la información está ahí a la mano, está en redes sociales, está por internet, pero ¿qué les podemos explicar de cuál es ese concepto? ¿A qué nos referimos con alimentación perceptiva? Fíjate que nosotros, los terapeutas, con frecuencia validamos mucho esta parte perceptual. Fíjense que todo el tiempo les he hablado de los canales, de las entradas, de los inputs. Para nosotros lo perceptual es fundamental. ¿Qué es la alimentación perceptiva? La alimentación perceptiva es una estrategia, método o técnica que se viene trabajando y de la que se viene hablando en los últimos años, en donde se dice que hay que tener unos principios básicos en cuenta. Uno, la reciprocidad, es decir, entre el niño y quien lo está alimentando hay una relación recíproca, respetuosa y validadora de todas las cosas que el niño, que es quien está recibiendo en ese momento el alimento, debe tener siempre hacia aquel individuo que lo está nutriendo o alimentando. Entonces, es un punto muy importante la reciprocidad. También hablamos en la alimentación perceptiva de los hábitos. ¿Cómo yo puedo organizar los hábitos y llevar a que esos momentos de alimentación sean placenteros? Deben siempre ser placenteros. Deben, lo pongo entre comillas, porque si es una actividad que yo voy a realizar, como les decía al principio, entre 5 y 7 veces, y no es placentera, esto va a ser una batalla campal diaria. Y no hay nada más agobiante que pelear todos los días en algo que tengo que repetir entre 5 y 7 veces. Aquí tenemos las mujeres un karma, lo voy a poner de esa manera, y es que desafortunadamente en nuestra sociedad, en las sociedades latinoamericanas todavía se nos califica mucho por el gordito del niño y por el rosado del cachete. Y resulta que no se tienen en cuenta las variaciones culturales, las variaciones étnicas que incluso tenemos en cada uno de los países. Nosotros aquí tenemos muchas razas, muchísimas razas. Dentro de los indígenas, dentro de los grupos indígenas, hay muchísimos grupos indígenas que tienen unos colores diferentes al color que normalmente estaba y aparecía en los dibujos o en las propagandas, que es el blanco de cachete rosado, rollido bien, con un rollito bien marcadito en el brazo, en la pierna. Y resulta que puede que ese niño no sea necesariamente el más sano. Esos hábitos, como yo los hablo, se empiezan a generar desde el primer momento en el cual yo exponga al niño a la comida. Tiene que ver con horarios, tiene que ver con organización de tiempos, tiene que ver con las capacidades que tiene el individuo con el cual yo estoy trabajando, que me encantó lo que dijiste en algún momento, Juan Pablo. Si bien es cierto, hay tiempos y hay ventanas de oportunidad, no todos los niños las abren en los mismos momentos. Y nosotros tenemos que leer entre líneas para determinar, no está en este momento listo para, o por el contrario, ya está listo para, y le puedo dar la opción de experimentar aquello que aparentemente podría ser más difícil, pero que en su momento, en esas
luces entre líneas que me dio, yo determino, ya puedo hacerlo. La constancia es un elemento importante y en la alimentación perceptiva se habla de la constancia y el ambiente. La alimentación perceptiva es, digamos, dar de comer al lactante alimentos según sus capacidades motoras en el momento en que muestra deseos de comer, es decir, cuando tenga hambre o sed, y se basa en aprender sobre los diferentes alimentos, en darle el tiempo. Señores, esto no es, discúlpenme la expresión, rellenando, no. Esto es dando los tiempos. En la alimentación perceptiva, un punto también muy importante es la autoalimentación. Por eso en la alimentación perceptiva, las capacidades juegan tan importante punto. Porque si el niño ya está apto para hacer un agarre de cuchara, así sea a mano llena, y yo se lo permito, ese niño va a empezar a controlar la velocidad con la cual come. Es decir, ya va midiendo su capacidad, midiendo sus tiempos, teniendo una reciprocidad de respeto y de valoración infinita como debe ser. Entonces, esa alimentación perceptiva hoy en día es maravillosa porque tiene en cuenta las características específicas del niño. Perfecto. Hay varias como estrategias rápidas que nos orientes frente a esas actividades para ejercitar todo el proceso de alimentación perceptiva y que nos puedes recomendar. Claro que sí. Bueno, lo primero, tenemos que aprender y entender que los niños tienen gustos. No todo les tiene que gustar. Y el hecho de que no les guste todo no quiere decir que no les gusta nada. Un juego de palabras. Pero me ha sucedido, y estoy segura de que a ti también, que muchas familias llegan y dicen, es que no come nada. Y entonces yo empiezo a hacer un cuadro de comidas y les digo, listo, vamos a hacer un día completo de qué comió el niño, porciones, presentaciones, elementos, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, resulta que el niño comió muchísimo más de lo que la misma familia había creído. En las actividades y ejercicios de la alimentación perceptiva, es muy importante entender que la alimentación es una actividad natural, fácil, vinculante, muy interesante y satisfactoria. ¿Por qué? Porque me da a mí, me soluciona mis necesidades fisiológicas. Y cuando un ser humano puede satisfacer sus necesidades fisiológicas, pues vuelve a repetirlo, vuelve a exponerse. Hay que escuchar muchísimo a los padres y muchísimo a los niños también. Cuando uno aprende a oír a los niños y no le da temor lo que el niño le vaya a contar, sino por el contrario, se vincula con el niño y le dice, es válido todo lo que tú me digas y está bien que algo no te agrade. Puede pasar eso, yo te lo voy a mostrar de otra manera y te lo voy a hacer en otra forma. Igual con los padres. Nuestro quehacer como profesionales jamás es juzgar a los padres, ni siquiera levantarles la ceja. No, señores, no podemos hacer eso. ¿Qué debemos hacer? Escuchar, ver cuáles son sus hábitos, cuál es su dinámica familiar. ¿Es una familia que come alrededor de la mesa o es una familia que frecuentemente va al restaurante o es una familia que siempre se va a la finca? Entonces, esas creencias familiares y esos modelos de exposición son supremamente importantes. Volvemos a las porciones. Parte de la alimentación perceptiva me dice, no le sirva tanto al niño, porque si él termina, la sensación de tuve éxito lo hace exponerse nuevamente. Es preferible que ustedes guarden un poquito y si ven que el niño les dice ma, es un bebé pequeño y les dice ma por más, mamá, mamá, ustedes le pueden volver a servir nuevamente una porción pequeña. Los alimentos jamás son recompensas ni castigos, de ahí el punto de comportamiento. Si yo le digo, si tú haces tal cosa, te voy a dar una pizza, estoy volviendo a los alimentos recompensa. O si por el contrario le digo, como no hiciste la tarea, no te doy el ponqué,
lo estoy volviendo un castigo. El comportamiento parte de lo que la familia y el contexto familiar nuclear y el extensivo hagan, porque hoy las crianzas no están solamente sobre los contextos familiares nucleares, sino también sobre los extensivos. Compartir en la casa alrededor de la mesa es fundamental, eso es parte de las actividades sociales. No hay nada más delicioso que sentarse. Miren, les digo yo que tengo a mis hijos ya grandes, el mejor confesionario en una casa es la mesa del comedor. Maravilloso, uno se entera de todo, lo de los hijos de uno, lo de los amigos de los hijos de uno y lo de las papás de los amigos de los hijos de uno. Entonces, el sentarse a la mesa, el degustar, el propiciar el ambiente, el que nadie se levante, yo te demuestro mi respeto no levantándome cuando suena el teléfono. Si estoy yo con mi hijo, ¿qué es lo más importante? Él, lo demás es secundario, no pasa nada, todos los demás pueden esperar. Hay que darle los alimentos al menos, y eso es uno de los principios que habla de las actividades en alimentación perceptiva, de 10 a 15 veces antes de decidir si lo aceptó o lo rechazó. Entre 10 y 15 veces. Pero ojo, no el mismo día, no presentado de la misma manera y no puesto sobre el mismo plato. Porque tenemos que ser más inteligentes que estos enanos. Bien difícil, pero tratamos de lograrlo. Comer en sociedad es un punto importantísimo o en grupo porque se parte de los modelos. Esos modelos sociales los tiene mi hermanito, los tiene mi mamá, los tiene mi abuela, los tiene todo el mundo. Por ejemplo, juegos de descubrir frutas o verduras tocándolas. Esas son actividades que yo hago con mis familias y les digo muchas veces, bueno, empiecen a llevarlos al supermercado. Que coja de pronto en el supermercado una fruta, una verdura, o si tienen los juegos representativos de las frutas y las verduras en elementos, en juguetes, pues jueguen a hacer, jueguen a darle de comer a la muñeca, jueguen a la tacita del té, jueguen a las onces, jueguen al desayuno que vamos a preparar, porque si los niños ven alrededor de la comida que hasta ese momento pudo haber sido algo difícil, dispendioso, complicado, una situación lúdica, simbólica, agradable, de un pensamiento que es el que ellos tienen, pues él se va a liar por completo con mi mamá o con mi papá o con el papá y la mamá de él. Entonces, esos juegos, incluso preparar cosas frías, picar, hay cuchillos hoy en día que se consiguen especiales para los niños porque ese tema de bioseguridad ha hecho que se creen muchas estrategias. Y en ese orden de ideas, pues, digamos, esas actividades pueden servirles determinar de pronto un espacio y un lugar en donde hacerlo, también es otra estrategia, pero buscar hacerlo de manera muy natural, muy agradable, en donde el papá también se venga a vincular a la actividad, en donde no sea solo la mamá. Yo he tenido familias en las cuales he tenido que recurrir a los padres, a los hombres, porque para las mamás es tal el nivel de ansiedad y de angustia que le digo, por favor, vamos a hacer un manejo a través de tu esposo, y ustedes no se imaginan la maravilla. No tenemos que hacer las señoras todo el tiempo la alimentación, olvídense. Hoy estamos muy equiparados y ustedes hombres tienen unas habilidades que yo me quedo plop, así me desmayo y todo y digo, ¿qué es esta maravilla? ¿Cómo me están enseñando de cosas? Ustedes los hombres tienen muchísimas habilidades, diferentes a las nuestras en muchos casos, pero a veces me ha tocado retirar a las mamás si los niveles de ansiedad son altos y quedarme con los padres de familia. Ok, hay una pregunta y después ya de todo este proceso y es, cuando ya tenemos un niño al cual el médico o la fonoaudióloga le ha detectado que definitivamente tiene un concepto que se llama la hipersensibilidad oral, ¿qué hago entonces de manera práctica en estos casos? ¿Cómo lo puedo abordar de una manera fácil y sencilla? Nosotros siempre sugerimos formar equipos interdisciplinarios, Juan Pablo. El gastroenterólogo
conoce una parte del proceso alimenticio nutricional, la nutricionista conoce otra parte del proceso, el padre de familia o los padres de familia conocen otra, a veces el pediatra. Tenemos que buscar equipos o manejos interdisciplinarios en salud. Eso no quiere decir que todas las veces tengamos que tener un equipo de 5 profesionales en salud, no, tampoco. Cada caso y cada binomio es muy particular y con base en eso yo determino. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué sugiero yo? No esperen. No esperen porque habíamos hablado de las ventanas de oportunidad. Y habíamos dicho, la ventana está abierta, pero la ventana per se cierra. Y si pasa mucho tiempo en el momento en el que se cerró versus el momento en que aparece o busca la familia el apoyo, puede ser tan demorado y tan complejo que ya podemos estar hablando de otros trastornos alimenticios diferentes a una dificultad alimenticia. Entonces, yo sí creo que debemos dar los campanazos de alerta y vuelvo a repetir lo que en algún momento dije. Crean en su instinto, señores. Si ustedes sienten que hay algo que está pasando, créanlo, porque no se equivocan en el 99.99% de las veces. Se hace una evaluación y un diagnóstico que me va a permitir determinar en qué nivel y sobre qué elementos es que está la dificultad. Se trata de, bueno, habíamos dicho, en este caso de hipersensibilidad oral, pues se trata de una inadecuada organización de la información o de los inputs. Lo que pasa es que, como les decía, a nivel oral tenemos un promedio de 8 diferentes sentidos que nos apoyan, pero dentro de la boca tenemos de 12 a 15, oíganme bien esta cantidad, de 12 a 15 estímulos diferentes en cada bocado. Por ejemplo, cuando yo empiezo a comer una carne, la carne si está a una temperatura mayor, es más fácil de masticar, no se ha apelmazado, la fibra está más suelta, la carne tiene más jugos propios y eso me facilita. Pero si ya ha pasado un tiempo y la temperatura ha disminuido, esa carne está más dura, no tiene los jugos. Por eso les digo que cada bocado tiene unos cambios entre 12 y 15 sensaciones diferentes. Con base en lo que nosotras evaluamos y diagnosticamos, empezamos a hacer intervenciones, bien sea con acciones indirectas o con acciones directas. Indirectas, por ejemplo, a través de la familia, a través de los padres, en donde uno va haciendo los cambios a nivel de ambiente, a nivel de elementos con los cuales se está manejando la comida, a nivel de las sillas, a nivel de la posición. Para eso no necesito tener al niño. Y si estamos ante un niño que está empezando la lactación o que tiene 9 meses, pues definitivamente esos trabajos los podemos hacer más a través de los padres. Esas serían acciones de consejería o de asesoría. Las acciones indirectas tienen que ver con ejercicios que muchas veces no empiezan a hacer dentro de la boca ni con alimentos. Eso es muy importante. Yo siempre se lo explico a mis familias. Cuando yo voy a trabajar, si tengo un niño con una hipersensibilidad oral marcada, porque también tiene grado la hipersensibilidad oral, yo les advierto y les digo, vamos a empezar a trabajar, pero tengo que propiciar que los inputs y ese ambiente oral sea el más adecuado para las buenas respuestas. Entonces, ¿qué hago yo? Un trabajo o unas acciones indirectas y directas, pero sin comida. Primero sin comida, buscando mejorar todas las condiciones de reacción a los estímulos que me están llegando. Y acciones compensatorias o facilitatorias, porque podemos hacer en algunos casos, especialmente cuando hablamos de niños que tienen condiciones particulares
o que tienen algunas características, por ejemplo, fisiológicas, musculares particulares, tenemos que hacer algunas modificaciones o tenemos que emplear técnicas facilitatorias o técnicas compensatorias que nos lleven a que ese niño efectivamente se pueda enfrentar. Tiene que haber un manejo interdisciplinario en algunos casos, sí, y si estamos ante un niño con hipersensibilidad oral, con alguna frecuencia trabajamos con un terapeuta ocupacional, preferiblemente especializado en integración sensorial, y tenemos que revisar dentro del contexto propio de ese binomio en dónde se encuentra el niño y sobre qué equipos tengo que hacer el manejo. Pero esa sería mi recomendación siempre. Juan Pablo, tienes cerrado el micrófono. La última pregunta que te quería hacer era respecto a si existe definitivamente alguna diferencia entre lo que es la hipersensibilidad y la desintegración neurosensorial. Sí, bueno, nosotros hablamos, digamos, para nosotros los terapeutas, bien sean terapeutas miofuncionales o terapeutas ocupacionales que hayan hecho especialización en integración sensorial, nosotros el término desintegración sensorial y neurosensorial no lo manejamos como tal porque nos puede connotar otras características, entonces nosotros no manejamos mucho ese término. Nosotros más bien manejamos el término de dificultades en procesamiento sensorial, que si bien es un procesamiento o un proceso neurológico que se da de desarrollo en todos los seres humanos, nos puede relacionar un poco más dificultades de mayor o de más alta complejidad. ¿Por qué? Porque generalmente en estas dificultades de integración sensorial hay un problema no solo en los inputs, sino también un problema de los planeamientos motores. ¿Qué quiere decir eso? Que funciones de ideación, organización, planeación, ejecución y retroalimentación motora oral no se pueden dar. Entonces es una entidad de mucho más peso, de mucho más complejidad, en donde se requieren equipos sí o sí necesariamente interdisciplinarios en salud, con, digamos, más especificidad. No puede ser ni el fonoaudiólogo general ni el terapeuta ocupacional general. Tiene que ser necesariamente un fonoaudiólogo especializado y un terapeuta ocupacional especializado. E incluso en muchos casos nos toca un fisioterapeuta también especializado, por ejemplo, en neurodesarrollo, porque, como les digo, la integración, las dificultades en integración sensorial, que así están incluso tipificadas en el DSM, requieren de un manejo muchísimo más complejo. En cambio, la hipersensibilidad oral son déficits en la modulación sensorial. Pero ¿qué pasa, señores? Si esa hipersensibilidad oral no es manejada tempranamente, puede llegar a complicar los planeamientos motores de respuesta. Porque muchas de las respuestas, les he dicho a lo largo de la charla, de la conferencia, bueno, de este momento de integración, de este momento tan agradable, les he dicho que todo lo que se sienta es lo que me va a permitir elaborar la respuesta. Entonces, puedo, en últimas, a pesar de que no tuviese dificultades en integración sensorial inicialmente, sino solo una hipersensibilidad oral, llegar a desarrollar esa dificultad de integración sensorial si no tengo el manejo rápido, conveniente y especializado que requiero. Perfecto. Pues yo creo que tenemos definitivamente
mucha tela que cortar en estos aspectos, como se dan cuenta, queridos padres de familia y cuidadores, hay muchas estrategias. Obviamente, toda esta información la estamos dando, obviamente, con toda la parte técnica de alguien que sabe del tema con profundidad. Y obviamente, pues el mensaje es muy claro y es que todo este tipo de casos y situaciones puntuales que tengan sus niños, pues obviamente los invitamos a que consulten con el especialista del tema para que ya basados ustedes ya con un poquito más de conocimiento como se los hemos brindado, pues obviamente ya tengamos estrategias específicas porque estas estrategias deben ser orientadas para cada uno de sus hijos y no que de pronto a todos obviamente les recomendamos las mismas pautas. Eso es una cosa súper importante porque a veces adoptamos lo que dicen en los grupos de chats, que una amiga hizo esto y yo creo que hay que ser un llamado como a la prudencia en esos casos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Juan Pablo. El voz a voz es importante, no lo voy a negar y ninguno de los dos lo niega, pero hay que tener mucha reserva del sumario. Perfecto. Pues estimada María Patricia, muchísimas gracias de veras por acompañarnos en este espacio tan valioso. Créeme que aprendí también muchas cosas Gracias. interesantes para la consulta y pues no queda nada más que pues esperar en otro momento para que nos acompañes en otro espacio donde podamos seguir brindando conocimiento fundamentado por parte de expertos en estos temas. Muchas gracias. Mil gracias, Juan Pablo, a ti por la invitación, mil gracias a todos los padres que se han unido y les deseo todos los éxitos del mundo. Fue muy agradable conversar contigo. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.